O también uno mismo puede decir, bueno, yo soy profeta porque Dios me habla y yo veo cosas y yo soy muy espiritual. O sea, tú te puedes Dios me ha enseñado, Dios me ha mostrado y dices... Pero es lo que la pregunta, o sea, que yo tengo, ¿te puedes identificar como un profeta o...? ¿Cómo alegas que no? Ajá, Ese es el problema aún de la oficina, de cómo alegas que no, cómo le dices que no. Porque si has de cuenta que así es como se han levantado los charlatanes, de que se autoproclaman y le atinan, hacen muy meta y entonces ya se aprovechan. ¿Pero quién les dice que no? Ya es tu palabra contra la palabra del escogido de Dios. Y ahí es donde ya está. Bienvenidos a la Iglesia en tiempos de hashtag. Mi nombre es Miguel Ramírez. Y yo soy Gracie Ramírez. Estamos aquí para platicar con ustedes acerca de historias que encontramos en Reddit, en redes sociales y en YouTube y en todos lados que están relacionados con la iglesia y lo que está pasando en la iglesia. Son historias reales y tratamos de traer una perspectiva pastoral nueva a estas conversaciones digitales, a todas estas tendencias, a estos hashtags. Y ya tenemos 10 años pastoreando una iglesia aquí en Three Crosses y estamos contentos de estar con ustedes. Espero que también ustedes lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Tenemos un disclaimer. ¿Les quieres dar el disclaimer? Recuerden que estas historias no son relacionadas a nuestra iglesia, al menos de que alguien de ustedes nos haya dado el permiso o autorización de hablar de eso. Si no, estas historias las encontramos en redes sociales o en Reddit. Y también son historias que pudieron haber pasado en la historia o en algún punto de la vida. Sí. Recuerden que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así es. De que suscríbanse también, denos likes. Coméntenos, activen su campanita, compártanos para que más personas puedan escuchar. Y pues bienvenidos hashtaggers. Vamos a empezar con las historias luego porque tenemos una historia muy interesante el día de hoy. Okay. Y también creo que va a estar buena la plática porque son historias muy importantes, muy buenas que pueden estar pasando en la iglesia el día de hoy. Sí, y que tenemos que estar listos para estas conversaciones siempre, ¿no? Sí. Y aunque siempre me avientas historias muy extremas que yo ni siquiera tengo idea de lo que está pasando. Pues es el punto. Sí, así que ténganme paciencia. La verdad que no lo sé todo. Ajá. Y sí, a veces me cuesta trabajo responder de una manera correcta. Sí. Pero... De menos podemos estar platicando de esto y ver las historias, ¿no? Sí. Ok, ¿listo? Dale. Muy bien. Estas historias las traté de encontrar similares. Uh-huh. Había demasiada información, no información, pero como demasiadas historias o preguntas en Reddit relacionado con esto. Okay. Y me pareció muy interesante y de hecho mi hermano fue el que me dio la idea de hacer este tipo de historias porque, no sé, es un tópico así medio raro, está raro. Uh-huh. Ok. Voy a empezar con la historia y ya pues vas a ver de qué estamos hablando. ¿Te parece o quieres que te diga de una vez? No, dale, okay. Sorpréndeme. Va. Bueno, dice: soy una mujer de 21 años y no sé qué hacer. Mis padres han sido cristianos toda la vida. Mi padre incluso es anciano en nuestra iglesia actual. Hace unos años recibieron una llamada de un supuesto profeta que les dijo que había una nube oscura sobre nuestra familia y que necesitábamos ser liberados. Varios profetas con mensajes similares aparecieron a lo largo del tiempo. Ese primer profeta vino a nuestra casa, oró y profetizó, pero todo lo que anunció fue lo contrario de lo que pasó: fracasos, enfermedades, pérdidas dolorosas. Mi familia empezó a deteriorarse aún más después de su visita. En el 2022 conocí a Cristo verdaderamente. Empecé a leer la Biblia y cuestioné a mi madre.
Le dije, ¿no enseña la escritura que si un profeta no cumple, es un falso profeta? Ella me respondió que no siempre es así, pero que yo sabía pero desde ese día yo sabía que algo no estaba bien. Descubrí también que muchas creencias de mis padres no venían de la Biblia. Ellos decían que si no íbamos a la iglesia iríamos al infierno, pero nunca nos enseñaron el evangelio en la casa. En el 2023, otro hombre dijo ver oscuridad sobre nuestra familia. Mi madre empezó a traer animales a la casa, un cordero, gallinas, palomas, diciendo que era para ser liberados. Una noche nos llevaron en secreto a una playa. Allí sacrificaron un cordero, un pollo, y virtieron su sangre sobre nosotros mientras oraban en el océano. También querían enterrar nuestra ropa en el mar. Más tarde nos hicieron traer agua del mar a casa. Nos obligaron a bañarnos con ella durante días, pusieron líquidos extraños en el ático, colgaron botellas con hilos rojos y nos hicieron beber sustancias raras para purificarnos, entre comillas. Mi madre incluso amenazó con golpearme si hablaba o me negaba. Ya antes había hablado de envenenarme. Me siento atrapada. Dependo completamente de ellos. No tengo visa renovada, ni dinero, ni lugar donde ir. Yo, por lo personal, amo a Dios y sé que todo esto es contrario a Jesús, el único sacrificio perfecto, porque Él hizo el único sacrificio perfecto. No quiero seguir participando en estas prácticas, pero temo el castigo si me niego. No sé qué hacer. Me siento sola, desesperanzada y sin salida. Wow. Está interesantísimo esta historia porque uno pensaría que es algo que pasa pocas veces en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero no, esto es algo que pasa muy, 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 muy seguido. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres tú liderar el camino o quieres...? Porque, no sé, como no hay una pregunta, es más como un grito de ayuda. Pues, no. Sí. En este caso, sí, pues dice qué puede hacer, ¿no? Porque ya está viviendo con estos padres y, como dice, dependo totalmente de ellos. Hacen cosas muy extrañas. Pues, algunos piensan que puede ser brujería. Sí. Y era el tópico de hoy, porque tengo una o dos historias más o preguntas acerca del tema, porque está repleto de estas cosas. Ya. Y otra cosa, que lo que me di cuenta es que muchas de estas historias hablan de que son personas cristianas. Sí. Hablan de usar la Biblia, de usar hechicería con versículos, que usan los salmos, que usan que Ezequiel, ahorita les busco bien el capítulo, pero lo de los dry bones, ¿cómo se llama? Sí, los huesos secos. Los huesos secos. O sea, está muy intenso, es como ir a un rabbit hole. Sí, es que yo nomás lo escucho todo esto y lo más interesante, bueno, lo que a mí más me impactó es que muchos de esos están infiltrados en la iglesia, porque dicen, yo voy a una iglesia, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y de hecho uno pregunta, ¿puedo? Yo quiero empezar a hacer brujería, quiero empezar a hacer pociones y también soy cristiano. O sea, me interesa esto. Bueno, es que hay varias cosas. O sea, empieza esta muchachita hablando de que su familia son cristianos, han estado en el evangelio cierto tiempo y que resulta que viene una persona que dice tener un don. No sé si un don. Es que es el problema, porque es como la conversación puede ir por tantos lados. Sí, el don de profecía. Sí, el don de profecía, ¿no? O puede ser el don, o puede... Y no solamente que sea el don de profecía, pero como veo la cosa, es la oficina de profeta, que es muy diferente al don de profecía, ¿no? Entonces, en ciertas iglesias se les da mucho
mucha eminencia, mucho poder a las personas que dicen tener el don o la oficina de profeta. Ujú. Entonces ya... Se les da mucho poder, se Ujú. les da... Y estas personas, no todos, pero lastimosamente muchos abusan pues de la ignorancia de las personas. Ujú. Entonces ya hay un problema ahí, ¿no? Entonces no sé por dónde empezar. Es que me apasiona esto, pero sé que vamos a pisar callos. Sí, es Pero como no una importa. madriguera de conejo que le llaman. Sí. Un rabbit hole, o sea, como un hoyo negro casi. Sí, Casi de por eso me que gustaría que tiene- lideraras con preguntas específicas sobre... Sí, bueno, te así. voy a hacer una pregunta Sí. que también encontré en Reddit, se me hizo muy interesante. Ujú. Es que te digo que encontré muchas cosas, pero Sí, me imagino que ha de haber, es el tema más grande. sí, yo estaba así de que, ¿qué? O sea, Ujú. sí me impactó porque yo había escuchado un poco acerca de esto, pero pues no así, como con tanto detalle. No, es que lo hay. Y el problema es que... Y te digo, y están en la iglesia. Son personas que van a la iglesia y que entre ellas o ellos se reconocen. Ok, Y- entonces y- ¿quieres hablar de la profecía? Es que entonces, vamos a... Bueno, porque, o podemos hablar de la profecía o podemos hablar... Es que quiero... Ayúdenme. Necesito... hay tantas... Estoy como niño en juguetería. No sé para dónde ir. Me gustan los temas. Me apasionan los temas. sí, pero- podemos hacer una parte 2 si quieres después, porque si quieres, te voy a hacer esta pregunta. Porque podemos hablar del don de profecía, de la oficina de profecía, del Ajá. profeta. Podemos hablar un poco también, hablar un poco de, aunque dicen los infiltrados que hacen ocultismo dentro de la iglesia. Sí. Podemos hablar aún de... Ok, pues si quieres Es que eso, tantas cosas. primero el don de profecía, porque llegó esta persona Es que empieza y la era historia con eso. profeta, Ujú. pero les dijo puras cosas malas, o sea, de que te va a ir mal y caos, Sí. pero otro también como que les identificó que había oscuridad en su casa. Ya. Entonces, si quieres hablar de eso primero. Sí, bueno, y es que es un debate bien grande Ujú. porque cuando uno empieza a indagarse en esto del cristianismo, Ujú. es algo que te lleva, te saca de sopetón. Y depende de la iglesia donde estés, porque hay iglesias que el don de profecía es algo que ellos dicen que ya cesó, que conocemos como las iglesias cesacionistas. Sí, porque ya ha sido tan abusado y porque le da entrada a este tipo de cosas también. Por eso hay unas iglesias que prefieren no ni siquiera practicarlo. Sí. Y lo entiendo, o sea, Bueno, porque es muy... pero empecemos por el principio, porque no podemos decir lo que Ujú. es la profecía y lo que es el profeta sin que podamos identificar primeramente lo que significa ser profeta. Ujú. ¿Podemos empezar por ahí? Sí. Sí. Bueno, el profeta en la Biblia es aquella persona que habla por parte de Dios. Ujú. Es aquella persona que recibe un mensaje de Dios y usualmente la profecía en el Antiguo Testamento se daba mucho como los profetas como Malaquías o como Isaías, como Ezequiel. Todos estos profetas hablaban de parte de Dios. Aún Moisés y los que venían, Samuel, ellos recibían primero confirmación de Dios y siempre era una llamada de atención para que el pueblo se arrepintiera. Era de, ustedes están haciendo esto, esto y esto, y si no se arrepienten, yo entonces voy a darles esto, o voy a permitir que les pase. Casi siempre las profecías en el Antiguo Testamento eran eso. Después vino ya como Daniel, que es entre profeta y no, pero a Daniel se le da una profecía apocalíptica que ya es como que te voy a enseñar lo que va a pasar a futuro. Y entonces ya como que se mezcló la idea de que los profetas son personas que pueden predecir el futuro. Ujú. Y no era necesariamente así. Entonces cuando llegas al libro de Apocalipsis, muchos piensan que es una profecía apocalíptica, pero en realidad es un texto apocalíptico. Ujú. Pero usualmente los profetas hablaban de parte de Dios. Entonces por eso que creemos que aún los discípulos como Pedro, como Juan, eran los últimos profetas o las personas que recibieron
la revelación de Dios y que ahora ya está, ¿cómo se dice? Pues lo pusieron en la Biblia y ellos fueron los que recibieron la profecía. Ahora, entonces ya viene la pregunta de si la profecía o el profeta, la oficina de profeta, o si Dios sigue haciendo lo mismo que hacía anteriormente, ¿no? Y el problema se da porque hay muchas personas que abusan de que la gente quiere confiar, quiere tener esta confianza en que Dios está hablando a partir o a través de una persona, ¿no? Entonces se intensificó mucho porque como todos lados, en todo tipo de religión se levantan charlatanes que se aprovechan de la ilusoría, de las personas que son ilusas y se aprovechan y empiezan a robar. Y no estoy diciendo que no los haya o que sí los haya, pero el problema es que aún dentro de esto hay gente aprovechada, gente que son farsantes. Y entonces ya viene el debate de, ¿es algo bueno que haya una oficina de profeta o un don de profecía activo? Y no solamente que lo haya, sino que esté al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento o los profetas del Nuevo Testamento o de Antiguo Testamento. Y entonces la gente va, o sea, se acerca, pero nunca se animan a decir, no, yo sí soy igual que el apóstol Juan, o soy igual que Malaquías o que Isaías. O sea, como que dicen, ellos como que tenían algo más, pero yo no soy tan. Y ahí creo que ahí es donde yo, ¿cómo se llama? Pues batallo bastante, porque si realmente estás hablando de parte de Dios, técnicamente podrías decir, puedo escribir otro libro de la Biblia y ser igual que Malaquías pero nadie se anima porque saben que en su interior saben que no es verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, que no es así. Sí. Mucha explicación. No sé si tienes algo que comentar. No, todavía no. Ok, entonces yo como cristiano, entonces tengo que, cuando una persona me dice, soy profeta o tengo profecía, yo lo primero que debo de hacer siempre es escuchar y, como nos dice Juan, poner un filtro, tener este discernimiento espiritual de los espíritus, de todo eso. Y como dice segunda de Pedro a 1:9, que dice que tenemos nosotros la profecía más segura, que es la palabra de Dios. O sea, lo escrito ya la tenemos con nosotros. Entonces eso está completa. Sí, entonces ese es el filtro para cualquier persona que te trae algún tipo de mensaje de parte de Dios. Siempre. Y ahora sí podemos empezar con la historia de que esta persona le dice a esta familia, ustedes tienen una nube negra encima de ustedes. Pues otra vez, si filtramos eso a través de la palabra de Dios, no es algo que se ve en ninguna escritura, ¿no? Que haya una nube. Creo que la única nube que hay es la nube de Dios que cubría al pueblo de Israel durante el día. No sé si hay otra nube. Sería bueno hacer una research de una nube que cubra a alguien, una nube oscura. Entonces es un lenguaje que es hasta ajeno al texto bíblico. Entonces, ¿qué significa? Dime qué significa una nube negra. ¿Es un poder satánico? ¿Es tristeza? O sea, yo siempre haría preguntas de, ¿pero qué significa? ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa? ¿No? Porque muchas veces se avientan como cartelones de Dios te va a bendecir, pero ¿cómo me va a bendecir? O sea, sé específico. ¿Sí me entiendes? No. Entonces, llega esta persona, le dice una nube negra y entonces ya la familia empieza a afectarse, ¿no? Ya los papás empiezan a cambiar y empiezan a hacer cosas que, pues, sacrificar un cordero está... Bueno, no sé si tengas algo que comentar. Pues, en sí, de las profecías no... O sea, no iba a ser el enfoque, pero si quieres podemos seguir ese... No, es que como... esa línea. Porque hay mucho, bueno, y si quieres... Sí. Más que me gustaría que la gente... Porque hay gente que probablemente no son cristianos y entonces viene una persona y dice, tengo una profecía. Bueno, eso es lo que quiere decir, no quiero que... Sí, y otra cosa. Pues quizá puedas hablar un poquito en la iglesia con nosotros, Three Crosses, que creemos de la profecía también. Porque... yo entiendo que en muchas iglesias pues es permitido, es celebrado, es casi lo empujan mucho. Sí.
Pero en lo nuestra celebran. iglesia- Sí. En nuestra iglesia, ¿qué se cree? De la Bueno, nosotros profecía. creemos, tenemos una posición que se le conoce como open but cautious, o Abierto, estamos pero con cuidado. abiertos pero muy precavidos. De que creemos que Dios ya dejó de hacer milagros. No, porque lo hemos visto. Ujú, ¿Creemos que Dios puede usar a alguien para hablarle a alguien más? Probablemente sí. ujú, Probablemente aún los dones de lengua y todo eso, somos abiertos pero bien precavidos, por lo mismo de que dentro de la historia de la iglesia y desde que empezó el movimiento, de donde se le daba mucho énfasis a los dones del espíritu, específicamente los dones de sanidad, de lenguas, de profecía. Se me va otro, creo que son esos. Ha habido, aún dentro de esa expresión, ha habido mucho charlatán. Entonces nosotros somos muy precavidos. Entonces cuando alguien viene y nos dice yo tengo profecía de Dios, nosotros no permitimos que se paren delante del ¿cómo se llama? Del púlpito. ujú, Escuchamos, lo escucho yo, lo escucha el liderazgo, ujú. y decidimos si es algo que se tiene que comunicar a la congregación. Ujú. Usualmente no se tiene que, ¿cómo se dice? Comunicar. No hemos tenido ninguna ocasión donde dijimos esto es muy serio y tenemos que comunicarlo, Ujú. porque usualmente Dios ha sido muy bueno con nosotros, donde nos enseñan las cosas a primera mano, de primera mano, y no tenemos que pues no confiar, pero depender de nadie más para recibir el mensaje de Dios. Ujú. Igual el mismo espíritu que está en la persona está en nosotros, está en nuestro liderazgo y está en nuestra iglesia. Entonces siempre ponemos vemos el mensaje, lo escuchamos y después lo vemos también a través de la Biblia. Decimos, bueno, ¿es esto algo bíblico? Ujú. Y si es algo que va a traer división, que va a traer algún tipo de confusión teológica, o aunque simplemente es aberrante a la teología, pues teología que nosotros creemos, decimos, probablemente no es un lugar. Y hay gente que le gustaría que lo escucharan y se sienten apreciados. Nuestra respuesta es, probablemente en otro contexto, en otra iglesia, es algo que apreciarían. Nosotros no vamos a no permitir, pero no hacemos ese tipo de expresión dentro de la iglesia, y tratamos de mantener un orden en ese lado, donde los ancianos, en este caso yo y los líderes, creemos que Dios nos ha dado la autoridad para llevar a la iglesia, y entonces igual una persona que quiera venir a cambiar la liturgia, pues tratamos de que se someta a nuestro liderazgo, ¿no? Ujú. Algo así, eso es lo que queremos. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, la respondiste. ¿Y qué considerarías si una persona viene y te dice algo, y como cuándo sí lo tomarías en serio, como si fuera un profeta? Si fuera un profeta. Y es que... Como para identificarlo, que sí es de Dios o que quizá no, ¿cómo lo harías? Es que ahí es donde ¿cómo se llama? Uno debe de tener bien el discernimiento. Yo creo que nunca hay que hacer sentir mal a las personas, porque muchas veces ellos sí sienten en su corazón que tienen que decir algo. Ujú. Digo, es bien difícil porque para mí, yo escucho el mensaje de alguna persona que me quiere dar y yo digo, bueno, voy a orarlo, voy a pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento, esto es algo que tú quieres tener. O sea, si Dios le habló a esa persona, obviamente me va a hablar a mí, si no, no me hubiera conferido el permiso de liderar ninguna congregación, ¿no? Entonces lo oro, estoy pensando en todo eso, pero tío, casi nunca ha sido algo que no nos ha tocado tanto, ¿no? Entonces no ha sido algo que yo considere eso es algo que yo quiera pasar. Y tampoco no sabría qué es lo que, como no me ha pasado, sería difícil decirte, esto sí lo diría, porque no me ha pasado. Entonces, pero yo siento que si es algo que Dios quisiera que dijera, fuera muy claro por parte no solamente de la persona que nos lo dice, pero aún por parte de Dios, muy claro a mi espíritu, decir, esto sí, ¿sí me entiendes? Así de, esto sí lo tienes que decir. Así igual como cuando predico y estoy predicando y yo hago mis notas, hago todo mi sermón
y de repente estoy ya predicando y siento a Dios diciendo, esto no. Y, o sea, siento esta necesidad de, no, esto no va a llenar a la iglesia, esto no está siendo pastoral con mi iglesia. Y en el momento es de, bueno, entonces lo voy a quitar de mi mensaje, ¿no? Pero es que sí, no, como no entiendo. Y lo que pasa que muchas veces, otra vez hablando de los personas que tienen algún mensaje, nos ha tocado, a mí me ha tocado, y lo siento, no en esta iglesia, otra vez, ninguna de estas historias son de nuestra iglesia, pero nos ha tocado ver el abuso a este don, a esta oficina, que cuando, recuerdo que en una iglesia donde fui hace mucho tiempo, donde una persona dice, no, es que Dios me mostró que yo tenía que darle al pastor un carro, ¿no? Y dices, oh, qué chido, o sea, qué bueno que sea la situación. Pero resulta que es el cuñado del pastor que le está dando al pastor un carro, ¿no? Y después el pastor dice, oh, también entonces como ya Dios me bendijo, yo también Dios me ha dicho que tengo que bendecir a alguien, pero se lo voy a dar a mi hermana, ¿no? Entonces se están regalando, ¿cómo se dice? Se están dando el regalo entre la familia y lo dicen como que no tiene nada de malo regalarle a tu familia, pero cuando ya pones esta de que Dios lo hizo, Dios me dio un mensaje. Primero la pregunta que tengo es de cómo edifica eso a la iglesia, cómo eso va a ayudar a la demás congregación. Entonces, nos ha pasado mucho de eso, donde las personas realmente abusan de esto. Y no solamente en nuestra iglesia. Si tú te pones ¿cómo se llama? A investigar, que hay muchas personas que han abusado de esto. Y podemos nombrar muchos predicadores que tienen iglesias de miles y miles de personas y a la gente le gusta que Dios les hable, pero además de eso los están abusando espiritualmente. Donde Dios me dijo que ahora que hay alguien que va a dar $400,000, una casa, un carro, y la gente cae redondita porque pues se están aprovechando de la esperanza de las personas. Y otra vez, es más por experiencias. Y ahora que tenemos redes sociales, se hace más notorio porque hay personas grabando todo el tiempo y muchas de estas iglesias están poniendo los sermones en línea y la gente se está dando cuenta y parece ser que mucha gente se está dando cuenta y la gente está saliendo de esas iglesias, así como, o no están yendo a esas iglesias y ya como que es un movimiento que conforme está siendo expuesto, ahora sí que la verdad está siendo expuesta, la gente está aprendiendo y mucha gente no está yendo a esas iglesias, ¿no? Entonces, no, algo así. Yeah. Me apasiona porque como yo vengo de algo así donde hubo mucho abuso espiritual, no sé, como que siento que me apasiona. Digo, no me gusta que se aprovechen de la iglesia, que se aprovechen de las personas, de la fe de las personas. Personas vienen con muchos problemas, con muchas necesidades y lo que hace alguien así es aprovecharse de ellos, sacarles hasta lo que no tienen. Y, o sea, personas que con trabajos hacen la renta y luego llegan y dicen, hoy vamos a tener, alguien nos dijo que tú no tienes para pagar la renta, pero que si das lo que tienes, Dios te va a bendecir. Y esa persona en su emoción, da hasta lo que no tiene. Y de repente ya está tratando de conseguir para pagar la renta por todos lados porque no ha venido ese milagro que esperaba. Y aún en la historia que dijiste, ¿no? Esta persona dio muchas profecías y no se cumplieron. Y sí, o sea, en Deuteronomio decía que si alguien habla si alguien dice palabra de Jehová y esta profecía no se cumple, no solamente no le creas, pero en el Antiguo Testamento era sáquenlo del campamento y apedríenlo, ¿no? Entonces era serio para Dios decir, estoy hablando por parte de Dios, para Dios, o sea, que yo diga, esto es por parte de Dios, y no estoy seguro que es por parte de Dios. Es bien tremendo. Yeah. ¿Crees que un profeta, cómo se vería un profeta moderno? ¿Crees que fuera como para su iglesia o crees que fuera un profeta moderno? Ajá. ¿Cómo se vería? ¿O simplemente no hay? Yo creo que un profeta moderno no lo sé. Es que también ahí es donde yo tengo un problema, no un problema, pero hay diferentes dones dentro de la iglesia,
O sea, como está el don del ánimo, ¿no? El donde tienes ese don para darle ánimo a las personas. O sea, también el de exhortación, que es un don para exhortar a alguien que lo estás tratando de animar. Entonces viene a una persona y Dios le dice, no le dice, pero siente, sabes que esta persona está desanimada, háblale y exhórtalo a que le eche ánimo, ¿no? Que yo estoy con él. Y confundimos ese don de la exhortación con el don de profecía, de que Dios te dio y sí pasa, ¿no? De que uno siente, esta persona está, ¿cómo se dice? Y hay personas que son más sensibles a esto, de que creo que tengo que mandarle un mensaje a esta persona porque lo veo desanimado, ¿no? Entonces tienes ese don que muchos no lo tenemos y ya mandas un mensaje y Dios utiliza. No es un don de profecía, pero sí es el don de exhortación. Dios usando a otra persona para... ¿Cómo se vería un profeta moderno? Yo creo que un profeta moderno, si es que fueran completamente reales, dando todo el beneficio de la duda, yo creo que todo profeta moderno te llevaría al evangelio. Entonces es más como arrepiéntanse, casi lo que Cristo viene pronto, el Espíritu Santo necesita entrar en tu vida, necesitas apegarte a la cruz. O sea, no es un mensaje nuevo, no es algo que se está inventando, o sea, porque todo está escrito ya, o sea, consumado es ya. Los profetas apuntaban a Cristo y aún los profetas nuevos como Pedro y Juan y todos ellos lo que hacían era apuntar a Cristo. Cristo. Yo creo que un profeta moderno se quita de lado, o sea, se hace a un lado y dice, véanlo a él, no me vean a mí, arrepiéntanse, él es suficiente. Y no creo que sea... Lo que pasa es que ya un profeta no de los modernos, pero de los que se ven, parecen más como un adivinador, como de esos de las ferias, ¿no? Que te leen las cartas en lugar de alguien que te apunta a Cristo, ¿no? No sé si tienes algo otro. Es que es un tema bien interesante y podemos durar años hablando de eso, ¿no? Sí. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Como cristianos, todo se filtra a través de la escritura. Dice el Salmo 119, lámpara es a tus pies palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, es la que alumbra mi camino, es la que tiene que, si camino, si voy, si no hago, si no pienso, si no hablo, si no digo, todo es a través de la palabra de Dios, que es la que le da luz. Y sí es cierto que el lugar más seguro, o la palabra más segura es la escritura, pues tenemos que utilizar eso, ¿no? ¿Y qué opinas de las personas o de las iglesias que tienen como ¿cómo se podría decir? ¿Como ministerio? Sí, su ministerio de profetas y le enseñan a la gente cómo ser profeta o cosas así, y que también, por ejemplo, pues la gente también busca eso. Uh-huh. Y va a estas iglesias a que les profeticen, y hasta me imagino que hacen línea sí, porque a mí me tocó en la primera iglesia que fui, que era, supuestamente llegaba como un profeta y hacías línea para que te profetizara y sí, cosas así, ¿no? Y te decía pues cosas muy meta de vas a tener un carro, o vas a... En algún momento de tu vida vas a comprar un carro. O vas a cambiar de trabajo. Cosas que siempre van a pasar, ¿no? Cosas bien generales. Es que es bien interesante que no son específicas. Muchas de estas profecías parecen más horóscopos, ¿no? Como si se lo dices hace poquito salió en redes sociales, no lo busqué, pero salió una profeta que a todas las personas les decía, veo un matrimonio, adelante, veo. Te vas a casar. Veo a tu esposo aquí. Veo tu boda. Y había como una compilación de que siempre decía el mismo profecía a diferentes personas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como que Dios es un disco rayado que dice la misma profecía. Uh-huh. Y aparte de algo que pues todos la mayoría de la gente se va a casar. Te vas a atinar un 80%, porque pues la mayoría de la gente se casa, la mayoría de la gente tiene hijos, la mayoría de la gente compra carros, o sea, cosas que pues todos lo hacen, pero ya cuando, como dices, como si es muy, muy repetitivo y estás como casi profetizándole a la gente, entre comillas, lo mismo, ¿es realmente una profecía o es solamente, no sé?
Había un ejercicio que hicieron muy interesante. Bueno, ahorita preguntamos, te digo de la pregunta que me hiciste de las iglesias, pero había ¿cómo se llama? Un ejercicio que hicieron donde decían que una persona podía profetizarle. O sea, dice, agarra un grupo de 1,000 personas y diles, escoge tu mano izquierda o tu mano derecha, ¿no? Y cierra tu mano izquierda o algo así, cierra tu mano derecha. Y decía, estadísticamente el 50% o más o menos, si divides, 50% va a cerrar su mano derecha y la mano izquierda. Y luego dice, ok, le vas a decir, creo que era de apostar, algo así. Pero el chiste era de que de esas 1,000 personas, estadísticamente sacabas 500 estadísticamente. Y a esas 500 le decías lo mismo. Escoge uno u otro. Y ya después de 500 se hacían 250. Después de esas 250 decías, lo mismo. Y dice, ya de esas 125 y así. Hasta que llegabas a un punto donde ya tenías 32 o tenías 2 o tenías 1. Dice, para la persona que, ¿cómo se llama? Que quedó al final. Para esa persona fue milagroso porque tuvo una eliminación de 999 personas. O sea, fue esa persona, pero fue estadístico que le atinaste a esa persona porque estás haciendo un proceso de eliminación. Para las demás no, pero para esa persona sí fue muy milagroso, pero en realidad es matemáticas, ¿no? Y yo creo que muchas veces los profetas modernos, otra vez, no todos, pero lastimosamente los que son famosos se caen en eso, donde le van a atinar. Yo me acuerdo que yo a veces antes de ser cristiano veía el horóscopo y decía, oye, vas a tener un buen día. ¿Le atinó el horóscopo? Pues sí. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias que apoyan y hacen? Pues Dios los bendiga. Tampoco no quiero hacer un juicio moral de eso. Nomás les digo que tengan cuidado, que observen la vida del profeta. Usualmente el profeta, si para un diácono el nivel de excelencia que pide Dios es gigantesco, yo creo que para un profeta él debe de ser aún más. O sea, debe de ser una persona que sea irreprochable, que sea una persona, si en algún momento te está defrauda a alguien, yo creo que está descalificado de llamarse profeta de Dios. Obviamente y es verdad que Dios utiliza un burro para hablar, lo entiendo, pero ya cuando quieres tener autoridad sobre la iglesia de Cristo, tienes que tener un testimonio pues intachable, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé si el consejo es para la congregación o para las personas que están en una iglesia así. Yo creo que tengan mucho cuidado, analicen toda profecía a través de la escritura, fíjense si la profecía no es muy, como dices, muy genérica, que habría a todas las personas, o sea, que esa misma profecía le caería bien a todas las personas de tu iglesia, probablemente. Y otra vez, y las profecías casi nunca son adivinanzas del futuro, es más como algo que te va a apuntar a Cristo otra vez y que te va a hacer regresar a la cruz. Siempre te va a hacer regresar a la cruz. O sea, no es que Dios no te quiera bendecir, probablemente sí, probablemente no, pero usualmente la profecía o una persona que habla de Cristo es como Juan el Bautista, ¿no? Que Jesús dice, de todos los hombres, Juan el Bautista es el más grande. De todos los hombres, de todos los profetas de la tierra, Juan ha sido el más grande. Y después dice, pero él es el más pequeño en el reino de Dios. Bueno, lo que hacía Juan el Bautista es apuntar a la gente a Cristo. Y Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar para que crezca él. Entonces, esa tiene que ser la actitud de, yo voy a hacer que la gente vea a Cristo. Y si eres un profeta, si te estás enfocando en lo material, en el cásate, en tengo algo para ti en 10 años, probablemente estás haciendo mal. ¿Por qué no mejor los apuntas a Cristo y que tengan una relación cercana con Él, ¿no? Y que puedan encontrar la vida eterna, que puedan tener vida en abundancia en Cristo. Sí. Y, por ejemplo, una profecía ahorita podría ser... ¿Qué características podría tener como... aparte de que es un mensaje de Dios, o sea, puede ser una advertencia, un consuelo, una exhortación, edificación? No, es que ahí es donde yo digo que viene la ¿cómo se llama? ¿Es parte de la profecía?
Otra vez, para mí la exhortación y el darle ánimo a una persona, hay muchos dones, ¿no? que están enlistados en Romanos 12 y en 1 Corintios. Creo que muchos de esos dones están enfocados en la edificación de la iglesia. Entonces, cuando confundimos que la exhortación es la profecía, estamos mal. O sea, porque la exhortación es el darle ánimo a una persona si está errado, darle ánimo, o sea, tener este don sobrenatural de darle ánimo a una persona. Confundirlo con profecía creo que es peligroso porque lastimosamente, o sea, y estoy hablando de lastimosamente, el don de profecía, no sé si el don de profecía está atado a la oficina del profeta muchas veces. O sea, como ya porque tú diste ánimo y a lo mejor lo consideras profecía y automáticamente te haces profeta. Y no creo que sea así. O sea, igual como el burro de Balaam, ¿no? O sea, el burro de Balaam dio mensaje de Dios, pero el burro no era profeta. Era un burro que Dios utilizó en algún momento para dar un mensaje específico, pero no era profeta. No creo que nadie haga la argumentación de que el burro era profeta, porque ya nunca más habló, bueno, que yo sepa, ¿no? Entonces, igual yo creo que la exhortación es Dios te utiliza, pero no te hace profeta tener donde. No sé si tiene sentido. Y en 1 Corintios 14:3 no dice eso, no dice que la profecía tiene como propósito principal edificar, exhortar y consolar. Sí, en el capítulo 14, ¿no? Es donde está donde habla de. Porque es Primera de Corintios dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sí. Entonces técnicamente sí, ¿no? Sí, yo argumentaría que, otra vez, si tomamos Primera de Corintios como en el orden que va, porque no podemos aislar Primera de Corintios 14 de Primera de Corintios 11, 12, 13. Tenemos que seguir el pensamiento de Pablo, ¿no? En el 13 Pablo está hablando de lo que está hablando Pablo es de la unidad dentro de la iglesia. Ese es el tema principal de 11, 12 y 13. Y ya después vienen más, ¿cómo se dice? Más como subcategorías que muchas veces nos queremos, ¿cómo se dice? Queremos clavarnos en las subcategorías, pero ignorando el contexto. O sea, usualmente la Biblia, y eso es para todos, la Biblia se lee en el contexto. Entonces Pablo está hablando de la, ¿cómo se llama? De la unidad. Y entonces por eso llega el capítulo 11 dice, no tomen la cena indignamente. O sea, hay como que está dando orden a la iglesia. Después ya el versículo 12 dice, ok, hablemos de los dones espirituales. Y les dice, ojalá, yo tengo más dones que todos, pero no me creo más que nadie. Y lo que pasa que en Corintios estaban peleando porque hablaban en lenguas y otros profetizaban. Y entonces dice Pablo, o sea, ¿qué te está pasando? Estás haciéndolo mal porque te estás enfocando en lo que tú eres con esos dones, que es lo que yo argumentaría con, ya soy yo el ungido de Dios. Y dice Pablo, no, espérate. Los dones son para la edificación de la iglesia. O sea, tú te haces siervo. Cristo probablemente tenía todos los dones y él aún así lavó los pies de sus discípulos. Y después llega el capítulo 13 y dice, si tienes todos los dones, si tienes profecía, si hablas en lenguas y todo entendimiento y ciencia, pero no amas, no te entregas, no eres como Cristo, no tienes este amor ágape, que es el sacrificial, entonces no eres nadie. Y entonces ya viene el capítulo 14 y ya empieza a regañarlos un poco más. No lo está haciendo, él está explicando más que, no creo que lo podemos usar, sí lo podemos usar, pero no creo que sería la forma más exegética de decir qué es lo que me está queriendo decir a 1 Corintios. Es probablemente que ames, que sirvas, que no te enfoques en ti o que te enfoques más en fama o en popularidad, sí, o para que me inviten aquí, allá, en todas las iglesias. Claro, sí. Que me vea la gente. Traer tu, ¿cómo se llama? Tu escudero y que te sirvan, ¿no? O sea, ya llegó el profeta de Dios. Es que usualmente se pasa eso y es bien triste porque el único que se lleva la honra y la gloria es Cristo. El profeta no. El profeta siempre debe de menguar y lastimosamente, digo, como el don de profecía siempre o la mayoría de las veces va a estar atado a la oficina de profeta, o sea, ya al ministerio de profeta, y la iglesia somos muy buenos para idolatrar a las personas. Sí. Entonces,
yo creo que ahorita como lo tenemos, hace más daño que ayuda. Creo que para mí la escritura, bueno, regresando a Primera de Pedro, que la escritura es la profecía más segura, que lo único que hace es apuntarte a Cristo, que lo único que hace es enseñarte el pecado del hombre y cómo necesitas a Cristo y el Espíritu Santo y arrepentirte. Y por eso es más segura, porque no te va a desviar, no se va a preocupar de nada más que de ti y de tu relación con Dios. Y sí. Por eso es más segura, ¿no? Es más segura de que no te va a llevar a perderte. Como esta persona que, regresando a la pregunta, que empieza con la profecía y o sea, ya se fueron por China. Ya empezaron a hacer santería, me imagino que es lo... Rituales para... Rituales paganos, porque esa profecía no fue segura. Lo seguro, lo que te mantiene anclado es la palabra de Dios siempre. Ya. Pero bueno, está interesante esa historia. Es bien y a lo mejor me pongo intenso con este tema, pero yo creo que sí, sí es muy importante que ahora como iglesia nos pongamos firmes en la palabra de Dios. Dejemos que todos estos, porque no estoy diciendo que todos son charlatanes, pero hay mucho charlatán, hay mucho. Y recuerdo la primera vez que lloré en viendo un show de comedia fue cuando Jon Stewart puso, no Jon Stewart, no, ¿cómo se llama el otro, el británico? Richard Race. No, bueno, es parte de John Oliver, de Last Week Tonight, que sacó un ¿cómo se llama? Sacó un programa dedicado a los televangelistas y a los profetas, y yo veía cómo él se burlaba de Cristo por personas farsantes que utilizaban la profecía y el prosperity gospel, que muchas veces van de la mano. Y yo primera vez, en lugar de reírme, me puse a llorar, porque decía, es verdad lo que dice la escritura, por culpa de ustedes mi nombre es vituperado. O sea, ustedes mismos que se llaman cristianos hacen que la gente no se quiera acercar a la iglesia. O sea, son farsantes, son víboras, tratan de aprovecharse de mi iglesia, y la gente no quiere venir, no quiere saber de Dios. Y por eso me imagino que Rubas, otro hermano, ha de haber dicho, hablen de eso, porque es algo que la gente de fuera ve. Los cristianos que están metidos y que les gusta que les profeticen y que van a iglesias no lo van a ver, pero la gente de afuera que necesita de Cristo lo ve todo eso, tienen más discernimiento y lo ven, y no se van a acercar a la iglesia nunca, porque hay gente farsante y hay gente que les vende aceite de serpiente para algo así, ¿no? Yeah. Okay. Dura ¿Quieres hablar de la siguiente o tenemos? Sí. Te puedo dar otra historia si quieres. Dale, cortita. Okay. Pero recuérdales algo antes de que... ¿Por qué no se suscriben? Le dan like y comentan. A lo mejor estás en desacuerdo. Ya está bien, si estás en desacuerdo, no te estoy, ¿cómo se llama? Condenando. Espero que no me condenes. Pero ese es mi convencimiento, ¿no? ¿Quieres darle la siguiente? Sí, ok. Esta es una historia contemporánea de profecía y sanidad. Dice, un testimonio personal, aunque menos conocido en el nivel público, proviene de la vida de un joven llamado Daniel, quien fue profundamente tocado por una profecía en una iglesia de América Latina. Daniel era un joven cristiano que había estado luchando con el problema de salud mental y depresión severa. A pesar de haber sido un creyente por años, no encontraba paz ni esperanza para su vida. La profecía que le dieron fue: en un servicio de oración, un pastor profetizó sobre él sin conocer su situación, diciendo: Dios te ha llamado a la paz, y hoy será el día en que la tormenta en tu vida cesará. Él te va a restaurar de la depresión y del cansancio. Este mensaje le tocó profundamente porque sintió que Dios lo había escuchado en su lucha interna. A partir de ese día, Daniel experimentó una profunda sanidad emocional, espiritual, y pudo comenzar a caminar en libertad
La profecía no solo le trajo esperanza, sino que fue un punto de quiebre para que comenzara a tomar pasos de fe para su sanidad. Sí. Es muy bonita la historia porque sí, otra vez, y regresando a lo mismo, creo que yo lo consideraría no tanto como profecía, yo lo consideraría más como palabra de exhortación. ¿De exhortación? Sí. ¿O de ánimo? O de ánimo, pero es como cuando alguien te exhorta a estar, es como que Dios te exhorta. Pero es parte de la profecía, ¿no? Es que ahí es donde yo creo que es como... Entonces, define bien qué es profecía. Pues te dije, lo dije al principio. La profecía es una persona que habla por parte de Dios y usualmente, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento y aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, usualmente la profecía invitaban o incitaban a la gente a venir al arrepentimiento. O sea, estás haciendo esto y esto. Dios te está rechazando, el pueblo de Israel, una y otra vez, te está rechazando porque estás ignorando su ley. Regresa y todos los profetas, o sea, Malaquías, Isaías, Jeremías, no sé, Ezequiel, todos aún Oseas el pueblo está haciendo, ¿cómo se llama? Necesitan arrepentirse y venir conmigo. O sea, la profecía tenía ese fin. Casi nunca era, va a pasar esto y esto y esto. O sea, no era como una adivinación del futuro. Y también en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista era llamado a las personas a arrepentirse. ¿Cómo se llama? Arrepentirse y venir a Cristo. Arrepiéntanse, camada de víboras. ¿Quién los liberará de la ¿cómo se llama? De la furia venidera. ¿Cómo se llama? Sí. Entonces, siempre, usualmente, ¿cómo se llama? La profecía venía con ese fin. Entonces, ahí es donde te digo que la profecía es como muy específica y sí es por parte de Dios. Y aún los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, o sea, tú lees Romanos y empieza Romano 1, Romano 2, Romano 3, donde dice, ¿quién busca a Dios? Nadie busca a Dios, todos se han desviado. Aún tú que piensas que eres mejor que los judíos, haces peor. O sea, Pablo está y después viene, arrepiéntanse porque viene Cristo. O sea, todos los libros de los profetas del Nuevo Testamento te van apuntando a Cristo. Y entonces creo que ahí la palabra exhortación es un poquito diferente porque es más específica a tu vida. Pero no cae en la definición de profecía porque una profecía no puede ser una exhortación. Sí, pero no toda exhortación puede ser una profecía, ¿no? Okay. Yo creo que sí, la profecía pues sí te va a exhortar y te va a edificar, pues te tiene que edificar, pero no necesariamente es o sea, ¿sí me entiendes? No es como que toda profecía, no toda profecía te va a exhortar. Bueno, sí te exhorta, pero no. Y es que es donde digo que si son palabras de ánimo, es diferente. Y otra vez, yo regreso al mismo problema de que usualmente la profecía está atada a la oficina. Es de un profeta. Sí. Tiene que venir, no nomás cualquiera puede profetizar si no es profeta. O sea, tiene que ser un profeta profetizando, básicamente. Yeah, y no cualquiera, o sea. Sí. Y al menos de que no seas profeta, pues no puedes profetizar. O algo así, ¿no? Yeah. Y yo regresando, ¿te acuerdas cuando recién regresé al Evangelio que una persona oró por mí? 2 veces me ha pasado, ¿no? Sí. Donde 2 personas, cuando estábamos Yo pienso que eso sí era profecía. Yo lo consideraría que sí. Yo creo que fue palabra de aliento. Fue más como ánimo, estoy contigo. Y sí fue lo que yo necesitaba en ese momento, porque no fue un arrepiéntete ni nada, sino fue más como, los 2 veces fue como más, échale ánimo porque yo estoy contigo. Y yo para mí eso más como Dios, ¿cómo se llama? Dándome aliento. Sí, yo pienso que sí, porque cualquiera pudo haber hecho eso y no hubiera tenido el mismo impacto que si hubiera venido de esa persona que no te conocía. No, sí. Porque por ejemplo, esas 2 ocasiones de esas personas que no te conocían, que no sabían tu situación, que no conocían nada absolutamente, pero fueron específicas y hablaron específicamente a tu vida, creo que sí es un mensaje de Dios. Pero también la exhortación. Para mí yo pienso que sí. Pero también la exhortación y el ánimo puede ser mensaje de Dios.
Sí, pero por Sí. eso es una profecía, porque nomás es un mensaje específicamente de Dios para ti. Ya, no sé si... A lo mejor vamos a agree to disagree on that Sí. one. Que es parte de Probablemente. nuestro caminar. Tío, el problema, tío, lo que más me hace, otra vez, soy open, cautious, abierto a la Sí. posibilidad de que sí, probablemente esa persona sí lo recibe, o bueno, yo lo recibí en el momento adecuado, Ajá. pero otra vez regresando a que hay mucha gente que no. Y que hay mucha... Como esta persona, para mí sí recibió el aliento Ujú, de parte de Dios. Qué bueno, porque eso es lo que Dios ujú, pidió, que yo no lo llamaría en realidad profecía así como tal, ujú. porque ay, Es que, bueno, lo que yo pienso, sí, que un profeta, o sea, no, ¿cómo te explicaré? Es muy específico y usualmente las profecías en tu vida no pasan cuando tú las estás buscando, porque como volviendo a la pregunta que te hice hace un rato, que creo que no la hemos contestado, ujú, que qué pasaba con las iglesias que pues tienen su ministerio de profecía o invitan profetas y hasta la gente hace una línea, ¿no? Para que le profeticen. ya. Y yo pienso que no funciona así. Yo pienso que Profecía, funciona. profecía como, aquí te pongo mi monedita, dame mi profecía, Ujú. como vending machine. Yo pienso que más bien es cuando tú no estás buscando eso y llega, porque es una palabra muy específica que Dios tiene para ti, que en momentos muy, muy difíciles a lo mejor que pueden levantarte el ánimo. Entonces, que si tú no hubieras tenido eso en ese momento específico, pues Dios sabe que hubiera sido otra, que hubieras a lo mejor elegido otras cosas y que necesitabas eso en tu vida. Sí, Entonces, pero ahí es donde por creo eso que yo pienso que sí cae, porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar. pero yo creo que la categoría también, ahí es donde yo creo que la categoría no vamos a estar, no estamos en desacuerdo en cómo llega el mensaje. Ujú. Lo que creo que estamos en desacuerdo es si la categoría es la correcta, ¿no? Porque tú le llamarías profecía, yo le llamaría exhortación y a un ánimo, darle ánimo a la persona, palabras de encouragement, ¿cómo se dice? Sí, de ánimo. Sí. Sí, palabras de ánimo. Porque los profetas en el Antiguo Testamento hicieron exactamente eso. Fueron con David y lo exhortaron. Sí, pero Y fueron también con Elías y lo... Bueno, no puede ser el no profeta. tuvo un profeta en sí, pero Sí. hasta los cuervos le llevaban comida. Sí, pero aún así, si tú analizas, bueno, ahí es donde digo que creo que vamos a estar en el desacuerdo, porque para mí un profeta, como que, o sea, Dios le analiza aún el pecado de David. Sí, vamos a eso. Dios le está diciendo, esto es lo que así es como yo te veo, si no por eso yo te he rechazado, ¿no? Entonces es como que es muy fuerte porque es una llamada de atención. tienes que parar de hacer lo que estás haciendo y tienes que regresar a mí. Ujú. Casi usualmente, o sea, me faltaría ver todas las Sí. profecías, pero usualmente es así, o sea, con el pueblo de Israel, aún Samuel, si empezamos con el primer profeta que fue Samuel, bueno, Samuel. hay más, aún el mensaje que Moisés recibe de Dios cuando está en el monte Sinaí, le está diciendo, están haciendo esto y yo los he rechazado y de ahora en adelante voy a hacer un pueblo nuevo contigo, y Moisés así de, no. Moisés. Sí, cuando están en Sinaí, que están, ¿cómo se dice? Sí, pero Pues, antes de eso le dice, o sea, yo te he apartado para que, sí. como para alentar a mi pueblo, para que los saques de esclavitud. Sí, no, yo estoy hablando como en Sinaí cuando ya están adorando al ¿cómo se llama? Al cordero, no cordero, al becerro que hicieron. Que Dios le dice, fíjate lo que están haciendo, ahora diles que yo I'm done with them, o sea, ya no estoy con ellos. Y Moisés, obviamente, como buen pues líder que era, Intercesor. sí, está intercediendo por ellos y Dios dice, bueno, está bien, los voy a perdonar a los que no adoraron al Ujú. becerro. Pero tú ves eso de que aún no seas, o sea, le está diciendo, mi pueblo es infiel a mí, y así como esta chica era infiel con Oseas, y ahora, o sea, pero casi todas las profecías tienen ese nivel de decir, te estoy llevando al arrepentimiento, está pasando algo mal y ahora necesitas arrepentirte. Entonces, pero las palabras de ánimo, ¿no? Las palabras de ánimo es como más necesidad, cuando más necesidad lo tienes, donde Dios dice, Sí. aquí es donde te voy a agarrar, porque yo para decirlo, y sí sé que es de Dios porque fue muy específico Dios en el sentido, pero yo le llamaría no profecía, yo lo llamaría como palabras de ánimo o exhortación cuando hay personas que necesitan ser exhortados. Y también, tío, la profecía sí te puede dar
probablemente ánimo. A mí me daría ánimo una profecía, porque si Dios me está diciendo que me arrepienta y quiere una relación conmigo, pues sí sería alentadora, pero no es un mensaje fácil. La profecía nunca es un mensaje tan fácil. Si das de cuenta como, oye, Dios está diciéndome que estás mal y que necesitas arrepentirte y necesitas venir a Cristo otra vez. Entonces ya la profecía, siempre por eso el profeta, igual Jonás, la profecía de Jonás es de Nínive es una ciudad depravada y Dios tienen 3 días para arrepentirse, si no los va a destruir. Entonces la profecía nunca es tan fácil y yo creo que la exhortación y aún las palabras de ánimo son muy buenas, muy necesarias y sí son de parte de Dios, pero yo no las consideraría como yo, en este sentido, ¿no? A lo mejor estás de acuerdo. ¿Y está bien? Sí, estoy en desacuerdo. Ya. Porque yo lo veo como que es parte de... Sí. La profecía es parte de exhortar, es de animar, pero... Entonces ahí te voy a... podemos estar en desacuerdo. Ahí te voy a tirar. Entonces, una persona que te da palabra de ánimo o de exhortación, ¿es profeta? No siempre. Ok. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues... Ahí es donde ya yo caigo tengan mucho cuidado porque hay gente que se va a aprovechar de eso. Ya. Exactamente. Entonces, pero tienes que identificar, o sea, a lo mejor ahorita no hay en sí, como dices, la oficina de profeta, porque tiene que estar mucho a prueba, tiene que llevar una vida muy intacta. O sea, son personas que yo pienso que hasta muy sufrientes, porque en el Antiguo Testamento vemos como pues, la mayoría de los profetas sufrieron mucho, fueron totalmente apartados para eso, para Dios. Y muchos creo que pues, no se casaron, ¿o sí? Samuel se casó. O sea, está casado con una prostituta. Y Samuel sí se casó, ¿no? Sí, porque sus hijos tienen hijos, ¿no? Pero muchos no, ¿verdad? Bueno, algunos no, pero... Bueno, Moisés sí se casó. Sí, casi la mayoría. Pero no sabríamos. Jeremías. Yeah. Pero sí son muy apartados, entonces tienen que llevar una vida muy intacta. Entonces, ponle que sí es como pues algo muy específico, pero aún creo que, como te digo, que pueden haber palabras de aliento, pero yo porque quería empujar a esa plática, o sea, de que hay iglesias que tienen sus ministerios, que enseñan esto, que como si te pudieras convertir en profeta de la noche a la mañana. Sí, que enseñan. Y como que no es como que, pues, no sé. Siento como que es muy específico. Dios te hace el llamado, como a Samuel, que lo llamó desde chiquito, ¿no? Y a otros que dieron su vida para ese llamado. Y Dios te escoge, pero acá es como que te puedes convertir y puedes ser profeta. Y estos son los pasos, ¿no? Y esto es lo que tienes que... Te vamos a imponer manos para que te conviertas en profeta, que también eso es... como que... o también uno mismo puede decir, bueno, yo soy profeta porque Dios me habla y yo veo cosas y yo soy muy espiritual. O sea, tú te puedes Esto de Dios me ha enseñado, Dios me ha mostrado y dices... Pero es lo que la pregunta, o sea, que yo tengo, ¿te puedes identificar como un profeta o...? ¿Cómo alegas que no? Ajá, ese es el problema aún de la oficina, de cómo alegas que no, cómo le dices que no. Porque si has de cuenta que así es como se han levantado los charlatanes, de que se autoproclaman y le atinan, hacen muy meta y entonces ya se aprovechan. ¿Pero quién les dice que no? Ya es tu palabra contra la palabra del escogido de Dios. Y ahí es donde ya está. Y como te digo, otra cosa, o sea... Los profetas del Antiguo Testamento nunca, bueno, no sé, a lo mejor me puedes corregir, pero yo nunca veo en el Antiguo Testamento que tienen su ministerio y que ponen una línea para que la gente vaya y les profetice. Pues sí había como de alguna forma, aun cuando Saúl lo escogen para el rey, va a buscar a Samuel y va al pueblo y dice, oye, está buscando al hombre de Dios, ¿no? Y el pueblo sabía dónde estaba. Entonces hay alguna forma de que sí, en alguna forma sí se acercaban al profeta para buscar pues el consejo de Dios, que creo que era lo más sabio, pero también porque en aquel entonces no tenían acceso al Espíritu Santo. Entonces el profeta tenía la presencia de Dios, sí,
Pero si Cristo vino y rompió ¿cómo se llama? El telón para que nosotros pasáramos al lugar santísimo y podamos entrar confiadamente ante su presencia y recibir la revelación directamente de Él, y tenemos la palabra que es la profecía más segura, entonces creo que ya queda un poquito de lado. ¿Crees que sea un poco de ¿cómo se dice? Laziness, de flojera? Sí, de flojera. De que uno no quiere como indagar en las escrituras, puede ser, de conocer, de hacer su propia búsqueda, de hacer su propia, pues sí, buscar sabiduría en la palabra de Dios. Y a veces es un poquito cómodo ir con el profeta a que me diga lo que Dios tiene para mí. Sí, y muchas veces desesperación, o sea, de que Dios no te está hablando, uh-huh, y que dices, pues necesito a alguien que me diga. Uh-huh. Sí, o sea, yo entiendo que puede caer en ese aspecto, uh-huh, pero sí, o sea, tampoco... Pero hay mucho riesgo, ¿no? En sí, buscar este tipo de cosas, porque yo pienso que a veces te haces adicto, y es como que ya cada domingo quiero que me profeticen. Sí, y que no... Pues, y vas buscando al profeta y no a Dios. Sí, ya estás buscándolo. Y ahí es donde si te desvían de Cristo, y otra vez, si al final el mensaje que te trae esta persona no te apunta a la cruz y a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, o sea, cualquier cosa que te desvíe de poner nuestros ojos, por eso decía Pablo en Colosenses, ¿no? Tus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, solamente Él merece que nosotros tengamos, y ya cuando, hay lo triste de que se convierta en algo tan adictivo de que alguien te esté hablando por parte de Dios. Y te diga, mensaje de Dios, y dejas a un lado la escritura, y dejas a un lado la oración, y dejas a un lado aún el tiempo de comunión, de adoración, porque pues ya te va a haber alguien. Porque es cómodo que me digan. Sí. Es cómodo. Y hay gente que tampoco no le gusta leer, y aparte leer la Biblia es difícil, y entonces ya hay muchos. Y aparte, por ejemplo, a las personas que se autodenominan o que se dicen ser profetas, pues hasta cierto punto les gusta la atención. Sí. Está muy interesante. Es un tema largo, honestamente, que va a haber debate, y obviamente a lo mejor los comentarios, muchos de los que nos escuchan igual que nosotros no vamos a estar en acuerdo al 100%. Pero nunca nos comentan. Ya sé. Coméntenos. Si no nos comentan, a decir, es que tampoco ustedes contestan nada. Sí contestamos. Sí. También en algún momento de esta conversación se va a llegar el debate entre... Pues sí, son muchas cosas. Díganos qué piensan en los comentarios. Sí. Es un tema que a mí me apasiona. Nos apasiona a los dos porque que queremos ser bíblicos, sí, queremos ser ortodoxos en nuestra doctrina, pero tampoco no queremos hacer de lado al Espíritu Santo, no queremos ignorar lo que Dios tiene para su iglesia, para edificarla, porque para exhortarla. El que dicta todo es Dios. Claro. Y si Dios dice que todavía hay profetas. Y si Dios dice que no, pues no. Sí. Pero aún en eso la iglesia no se ha puesto de acuerdo porque están los cesacionistas y están los continualistas. Sí, porque hay mucho abuso y de parte de los profetas lados. Y de parte de la gente que, como te digo, es cómodo ir, formarte un ratito y en vez de pasar horas en la Biblia, en vez de pasar horas en oración buscando a Dios, pero qué hermoso, o sea, que tenemos ese acceso directo. Como en el Antiguo Testamento no había. Y ahorita queremos lo que los del Antiguo Testamento tenían, que eran los profetas. Pero ahorita tenemos el mejor acceso, que es el Espíritu Santo. Claro, acceso directo a Cristo. A Dios, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Sí. Y que son como los esteroides, ¿no? O sea, puedes hacer el ejercicio y ponerte musculoso, o te inyectas esteroides y te pompeas, ¿no? En algún momento. Bueno, no sé si es una mala imagen, pero... y son malos, entonces tengan cuidado. No sé, comenten. Realmente es una conversación que a mí me gusta. Tampoco, yo no condenaré a nadie. No diría que no son cristianos, que están perdidos, que se van al infierno. No estamos diciendo eso. Yo creo que hay espacio para todo, pero sí hay que tener mucho cuidado porque la iglesia de Cristo está sufriendo por personas que están abusando de la iglesia de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y lo dice Oseas, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Y que también en algún momento, bueno, ya tenemos mucho tiempo hablando de esto, pero que también Cristo, las únicas advertencias que nos dan es de falsos profetas. Sí. O sea, hay... Tengan cuidado de los falsos profetas. Que vienen a ustedes y los engañan. O sea, pocas advertencias nos dio Cristo, y una de ellas es
van a venir falsos profetas. Entonces no podemos decir, todos son así, todo se vale, porque no. Si Cristo nos dijo, tengan cuidado de esto, es porque sabía que se iba a abusar específicamente este don o esta oficina. Entonces, Okay. Sí, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir Aquí con nosotros. En el debate. Sí. Ya ves, no todo el tiempo estamos de acuerdo, pero nos amamos y estamos contentos de que... Pero hoy no voy a dormir con él. No es cierto. Voy a No es dormir cierto, en no la es tina cierto. de... Todo bien. Ya sé. No se preocupen. Ahí les- Está bien. Creo que es un buen tema Sí, y pueden haber desacuerdos. Ustedes díganos cuál es su acuerdo. sí, ¿dónde están ustedes? ¿En qué equipo están? ¿En el que sí hay, en el que no hay? Están con los... Ya, que mucho, nada Poco. o sí. Abiertos pero cautelosos. Sí. Definitivamente prefiero ser cautelosa mil veces. Sí, definitivamente. Que abusar de un don tan hermoso que Dios nos ha dado. Sí. Ya, pero comenten, denos like y ahora sí que suscríbanse. Y la próxima semana podamos hablar acerca de el ocultismo, si quieres, Sí. dentro de la iglesia. Nos quedamos con esa misma historia a lo mejor. Sí, porque ya iba, pero se cambió un poco el tema. Sí, hablemos de eso, de los cristianos que aún leen las cartas y los chakras y todo ese rollo. Estaría bueno, podemos hablar de eso. Sí, Ok. que van a la iglesia. Que tengan cuidado con eso, porque Sí. ahí están en la iglesia. Sí, bueno, Ok. lo hablamos la próxima semana. Sí. Gracias por estar con nosotros, Dios los bendiga, les Gracias, amamos. hashtaggers. Sí, los hashtaggers, ¿dónde están los hashtaggers? Denle like, hashtaggers. Denos like. Dios los bendiga, que tengan bonita semana. Esto fue La Iglesia en Tiempos de Hashtag. Mi nombre es Miguel. Y Gracie. Dios los bendiga.